¿cómo estás? Te saluda nuevamente Mario Tobilla de PrograKids. Hoy vamos a empezar a hablar de la gestión de los recursos en Microsoft Project. Recuerda que en esta lista de reproducción ya hemos estado hablando de Microsoft Project de manera general, de cómo podemos ir generando nuestro proyecto. Sin embargo, ahora toca el turno de ir hablando de cómo manejamos la gestión de los recursos. Obviamente, como lo sabes muy bien, este video es muy corto, de algunos 9, 10 minutos, por lo tanto no vamos a ahondar en todo el tema de la gestión de los recursos, pero tendremos una segunda, tercera o cuarta parte según corresponda y según vayamos avanzando en nuestros videos. Recuerda que si te gusta, comparte nuestro contenido, dale me gusta, deja nuestro comentario y así crecemos todos, ¿de acuerdo? Ok, perdón. Vamos a empezar hablando referente a el manejo de los recursos. Esta pantalla que ves aquí, que es el diagrama de Gantt que genera Project al momento de generar tu recurso, ya explicamos en otros videos cómo se puede hacer y lo puedes revisar en la lista de reproducción. Ok, aquí dice diagrama de Gantt. Luego tenemos la pestaña del uso de tareas. Luego la pestaña del organizador de equipo. Y finalmente tenemos la hoja de recursos, que es a donde vamos a entrar. Es importante que nos vayamos familiarizando con la hoja de los recursos. La hoja de los recursos por default lo que nos marca es el nombre del recurso, el tipo de recurso, la etiqueta que le queremos poner, las iniciales si fuera el caso, el grupo, la capacidad máxima, la tasa de horas. Y ahorita vamos a ir hablando de cada uno de estos puntos. El costo o el costo de uso y cómo lo vamos a acumular, además del calendario. Ok, vamos a ponerle el primer nombre a nuestro recurso. Estaríamos hablando, por ejemplo, vamos a manejarlo como que estamos hablando de un desarrollo de software y entonces va a ser programador. ¿Sale? Luego nos pregunta de qué tipo es el recurso, de trabajo, de material o de costo. Ok, estamos hablando de que este recurso va a ser mano de obra, entonces es un recurso de trabajo. Todo el personal lo vamos a manejar como un recurso de trabajo, ¿de acuerdo? Si dijéramos que lo que vamos a tener son, no sé, equipos de cómputo, o si estamos en la construcción, a lo mejor muchas palas, carretillas, o no sé, arena, grava, entonces lo vamos a manejar como material. Ahora, si lo que vamos a hacer son cuestiones que tienen que ver con la renta de un equipo, ese recurso lo vamos a manejar como un recurso de tipo de costo. Espero vayamos claros hasta aquí. Tenemos entonces todo lo que tenga que ver con recursos humanos, todo lo que tenga que ver con la compra de cosas que vamos a consumir o que vamos a usar, entrarían en materiales. Y si lo que estamos hablando es rentas o consultorías de algunos servicios o insumos, entonces, o herramientas, perdón, estaríamos hablando de un recurso de costo. ¿De acuerdo? Vamos a empezar por el de trabajo. Ahora bien, luego nos vamos a ir a la columna de capacidad. Aquí es muy importante determinar cómo vamos a manejar a nuestro personal. Podríamos manejarlo de algunas maneras. Por ejemplo, podríamos decir, requiero a 4 programadores. Entonces yo aquí podría poner que tengo una capacidad de 4 programadores. En el entendido de que a los 4 les pago lo mismo y los 4 me sirven por igual. Ahora bien, si no es el caso y a lo mejor tengo a un pro- programador front, ¿no? Front-end y programador back, ¿no? Backend.
Entonces, a lo mejor dices, cuento con 2 programadores front y cuento con 3 programadores back. ¿Sí? Son tareas distintas, ¿verdad? O simplemente sueldos distintos. Entonces, dependiendo de cómo les pago o de las funciones que tenga el recurso, tendremos entonces que definir cuántos recursos voy a tener y dividirlos acorde a estas características. Sobre todo, muy importante, si los sueldos son distintos, luego entonces el costo de ese insumo o de ese recurso será distinto. La tasa se refiere a el costo que yo tengo o el precio que tiene este recurso que me cuesta a mí como empresa. ¿Cómo le pago? ¿Por horas? ¿Por día? ¿Por semana? Yo puedo decir, este programador front me cobra 800 pesos el día. Día. Aquí está el problema. Día. Ahí está. Entonces le estoy diciendo que esta persona son 800 pesos diarios. A lo mejor el programador back decimos, ¿sabes qué? Él me va a cobrar 2,000 pesos a la semana. Ahí está. Son 2 periodos distintos. Si te fijas, lo que hice fue colocar la cantidad diagonal, el periodo en el que le estoy pagando. Importante, Project es muy sangrón con la ortografía. ¿Qué fue lo que me pasó? Yo no le puse el acento en la I y por eso dijo no puedo trabajar. Entonces yo tengo que poner, si voy a ponerle día, puedo poner nada más la D y entiende que es un día o poner la palabra completa, pero es importante que yo le ponga el acento. Y entonces podemos hablar de minutos, horas, días, semanas, ¿sí? Son los periodos que podemos utilizar con Project. Ahora bien, tasa horas. Si lo abrimos bien, lo que dice es tasa hora extra. Es decir, le pago horas extras a este trabajador. ¿Cuánto le pago por la hora extra? Vamos a decir que el programador front le pago 50 pesos la hora extra y al programador back le pago 45 pesos la hora extra. Es muy importante que llenemos cada dato con datos reales para poder entonces darle seguimiento al proyecto y poderlo costear correctamente. Y entonces él ya no nada más va a ser la gestión de los recursos, sino también va a ser la gestión del presupuesto. Entonces, si yo no le pago horas extra a los trabajadores, pondré esas horas extra en ceros. Si sí le pago horas extra, pondré el costo o sea, el precio que me cuesta la hora extra. Ahora vamos más adelante. Costo de uso. ¿A qué se refiere el costo de uso? Miren, cuando yo rento una máquina, por ejemplo, me dicen, ¿sabe qué? Miren, le cobramos 1,000 pesos diarios por la renta de este equipo, pero para llevarlo le cobramos 2,000 pesos. Es decir, yo lo puedo usar 1 o 5 o 10 días. Me van a cobrar 2,000 pesos por llevarlo y además 1,000 pesos diarios por el uso. De manera que si yo lo rento por un día, pues son 2,000 por traerlo más 1,000 pesos por usarlo, 3,000. Si lo rento por 2 días, 2,000 por traerlo más 2,000 pesos por usarlo, 1,000 diarios, 4,000. ¿De acuerdo? Si tengo un consultor, por ejemplo, a lo mejor me dice, te voy a cobrar 15,000 pesos a la semana por ir a tus instalaciones, más mis gastos de camino. Entonces, si me quedo un día, o me quedo 5 días, o me quedo 10 días, los gastos de camino no incrementan. El pago de honorarios, sí. Ese es el costo de uso. O sea, esto está diciendo que cada vez que yo lo use, me va a sumar ese costo
me lo va a cargar el costo al precio que tengo que pagar por ese equipo o ese trabajador. En este caso, no vamos a poner costo de uso. Acumulado. Ok, el acumular, ¿a qué se refiere? Esto tiene que ver más con la cuestión financiera y contable de mi proyecto. Es decir, ¿en qué momento voy a aplicar el gasto en mi proyecto? Sí, creo que ya está quedando más claro. Es decir, voy a decir, al momento que inicia la tarea, ya doy por sentado el gasto, lo doy por sentado al finalizar la tarea o lo doy por sentado día con día. Ese es el prorrateo. Por default, Project te lo da en prorrateo y te va diciendo el gasto diario que va teniendo tu proyecto. Sin embargo, es importante que tengamos claro porque depende de cómo vamos a armar el proyecto completo. Y entonces a lo mejor el equipo contable o el equipo financiero de nuestra organización define que ciertos recursos deben de usarse de manera prorrateada, otros al principio y otros al final, dependerá del manejo financiero de la organización. Finalmente, tenemos el uso del calendario. Ok, ahí te va. Por default, nos da el calendario estándar. Sin embargo, vamos a ver que podemos generar el calendario del recurso. Hablamos del calendario del proyecto. El calendario del proyecto es que me dice el proyecto como tal, qué horarios va a tener, qué, qué tiempos va a trabajar, qué días tiene festivos el proyecto, ¿sí? Cuáles son los días no laborables del proyecto, pero sin embargo, el trabajador también tiene sus días no laborables, como permisos, incapacidades, vacaciones. Y esto es muy bueno, porque entonces yo puedo programar mi proyecto y luego indicar que un trabajador se me incapacita, que un trabajador me pide un permiso o me pide su periodo vacacional y podemos subir esa información en el proyecto y verificar en qué tareas y en qué momento me afecta la falta de este trabajador. No es que vamos a negar el permiso, simplemente vamos a encontrar la mejor solución. Con esto cierro este video. Espero que vayamos comprendiendo el uso de los recursos de Microsoft Project y en el próximo video estaremos hablando en específico del calendario del proyecto de los recursos. ¿De acuerdo? Si te gusta el contenido, dale me gusta, suscríbete al canal. Gracias.